Cátedra Médica. Hoy un programa dedicado a la nefrología. Nos acompaña la doctora Giselle Guzmán. Estamos hablando sobre algunas enfermedades del riñón, específicamente esas nefropatías que son provocadas por el consumo de analgésicos. En este primer bloque, la doctora pues explicaba todo el tema de la función del riñón y que haciendo consciente a la gente que nos escucha de por qué es importante cuidar este órgano tan noble de nuestro organismo que tiene funciones tan importantes para que podamos vivir en salud. Doctora, y el doctor Amaury García hablaba al inicio del programa de la tendencia que tenemos a consumir, sobre todo analgésicos, sin ningún tipo de prescripción médica, porque tengo un dolorcito, voy, compro un analgésico y me lo tomo. Entonces, en esta parte, quizás hablar de qué manera pueden los analgésicos, el consumo de analgésico, dañar nuestros riñones. Adelante. Ok. Fíjate que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es familias de analgésicos que tienen una relación sobre el riñón que te pueden generar una nefropatía, una alteración en la estructura, en la función del riñón que puede llegar a ser permanente, ¿eh? Entonces hay que tomar en cuenta que los que están a la cabecera en cuanto a daño renal respecta y que los nefrólogos lo tenemos un poquito vetados, sobre todo cuando se usan de forma crónica, son los antiinflamatorios no esteroideos, lo que comúnmente se le llama AINES. Ejemplos de eso. En este grupo destacar ibuprofeno, ketorolaco, dexketoprofeno, Diclofenac. Sí. Diclofenac. No es que nosotros pues queramos que el paciente pase dolor, porque pues hay momentos y hay momentos. El punto es la utilización crónica de este tipo de medicamentos y también el tipo de paciente que va a utilizar el medicamento. No es lo mismo un paciente que tenga ya enfermedad renal establecida, diabético, en los que sí, los cambios producidos en la estructura, en la llegada de sangre al riñón, porque sí, estos medicamentos alteran la llegada de sangre al riñón porque inhiben unas cosas que se llaman prostaglandinas. Entonces, al alterar la llegada de sangre al riñón, imagínense un órgano que necesita tanta sangre, que está filtrando a cada rato sangre, y por lo tanto necesita oxígeno. Obviamente, cuando tenemos uso de este tipo de medicamento de forma frecuente, podemos tener muerte celular, podemos tener inflamación también de los tubulitos del riñón a raíz de esa lesión que te causa el uso excesivo de este tipo de medicamentos que son los AINES. Sí. Lo más preocupante, ¿sabes? Es que son medicamentos que se venden sin prescripción alguna. Exacto. Sí. Y hay un tema con eso, Giselle, que no quiero que se nos escape. Y es el hecho de que ese es un problema que tú señalas. A la libre. Aquí los medicamentos, si no son esos medicamentos de control de drogas, si no son los que están bajo el control de que necesitamos una receta especial porque son fármacos que se pueden dar un uso para el abuso de alucinógenos, como son los de acción central, etcétera, etcétera. Exceptuando eso, aquí usted compra, mire, usted compra veneno, se lo venden en la farmacia, usted compra lo que sea y no hay ningún control y eso es un problema serio. Pero hay un aspecto que me gustaría hacer un apartado para que no se nos quede y es que existe el criterio. Giselle Guzmán la encontramos en Sendoe. La doctora Giselle Guzmán la encontramos en Sendoe, un centro de altísimo nivel. De verdad que ese grupo le ha puesto el cascabel al gato. El empresariado de alto nivel ha entrado en la medicina. Y de lunes, miércoles, jueves y viernes la encontramos de 2 a 7 de la noche. De 2 de la tarde a 7 de la noche. Y la encontramos en Aida Healthcare de lunes a jueves en la mañana, 8 de la mañana a 1 de la tarde.
ahí la encontramos. Pero esta mujer también está en Sedimat los martes de 2 a 6. Pica más que el sol de las 12. Ahí la encontramos a la doctora en Sendoe, en Ida Healthcare y en Sedimat. Doctora, un tema importante. No le escucho. ¿Tú me escuchas? El señor Ahora Labur, que no me está... Miren, entonces, una pregunta y una acotación. La gente piensa que el riñón, cuando le duele la columna lumbar, cuando le duele la espalda, el pueblo dominicano dice, me duelen los riñones. Así se expresa, me duelen los riñones. Y ocurre que a mí me interesa que usted nos explique, usted como nefróloga, usted que ve todos los días del mundo al paciente enfermo de los riñones, ¿qué es lo que significa, el drama que significa la enfermedad renal, desde la más simple, pero sobre todo esa, la más compleja? Por favor. Mira, lo primero que tengo que hacer la acotación es que del 90%, o sea, del 100% de los dolores lumbares que a mí me llegan a mi consulta, el 90% no son por enfermedad renal. Ya usted La sabe, doctora, mayoría tiene que son- referirlo, tiene que referirlo. al Tiene que dolor lumbar. referirlo. Sí. Adelante, No, doctora. mira, pero para mí no es un problema que lleguen, porque es que en el interín del abordaje de ese dolor lumbar, aunque no sea renal, pues uno puede hacer un abordaje preventivo e identificar, porque me ha pasado que he identificado muchas cosas que tal vez no eran alusivas al dolor lumbar, pero que se pueden prevenir identificándola de forma temprana. El riñón generalmente no duele, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Es un problema. No duele a menos que, por ejemplo, su cápsula, su cubierta esté muy distendida por una infección severa o por una dilatación importante asociada, por ejemplo, a litos. Ahí sí podemos nosotros tener casos de dolor asociado a la dilatación de esa cápsula renal, pero no es frecuente, afortunadamente. Pero insisto, aunque llegan esos dolores lumbares, a veces, como el nefrólogo tiene que ser buen internista, porque el nefrólogo tiene que saber de todo lo que te puede afectar el riñón, uno puede hacer un abordaje preventivo. Mira, las repercusiones de la enfermedad renal, honestamente, son alarmantes. ¿Por qué? Porque lo primero que yo siempre, creo que siempre lo he dicho en esta plataforma, lamentablemente cuando te llega el paciente con enfermedad renal crónica, en la mayor parte de los casos ya llega muy avanzado. Ya te llega con una afectación bastante marcada de lo que sería la función renal. Eh, y pues ya llega con síntomas, porque inicialmente la enfermedad renal no da síntomas. En la aparición inicial, la mayoría no se siente nada. Algunos tal vez tú lo veas que te presenten pues espuma en la orina, que muchas veces hace alusión a que se están botando proteínas por la orina, aumento de la frecuencia urinaria, sobre todo en las noches. También puede ser un dato de que puede haber cierta afectación del riñón, de que puede haber hiperfiltración. Entonces, eso es inicialmente. Como te digo, en la mayor parte de los pacientes no me llegan inicialmente. La mayor parte de los pacientes me llegan ya con síntomas asociados a la enfermedad. Y como dijimos en un principio, esos síntomas se van a relacionar con el déficit de esas funciones que ya mencionamos. Pacientes con anemia por déficit de eritropoyetina, pacientes con hipovitaminosis D, porque tenemos una vitamina D que no se activa, pacientes con acumulación de tóxicos, y esta acumulación de tóxicos puede tener como resultado pues una cosa que se llama uremia, que el paciente se le quite el apetito, náuseas, vómito todo el tiempo, una sensación de boca amarga, a metal en la boca, que te deje de orinar o que te orine menos también ya en periodos más adelantados, que se hinche, porque estamos claros que mantiene el equilibrio de los líquidos, el riñón, porque elimina de forma constante eso que ya no necesitamos. Y si no lo elimino, se acumula. Pero como te digo, esta por una de las tantas cosas a mencionar de lo que sería la enfermedad renal. ¿Por qué es tan importante o qué tan prevalente es la enfermedad renal crónica?
solamente tendría yo que mencionar la causa principal secundaria de enfermedad renal crónica, que es la diabetes, y decir que en el mundo hay más de 500 millones de personas diabéticos y que de ese 500 millones de personas diabéticos, el 30% va a tener algún grado de enfermedad renal crónica. Y hasta un 10% de esos 500 millones te puede puede tener una enfermedad renal crónica terminal. Es más, si nos vamos a las unidades de diálisis de todo el país, ustedes se van a encontrar con que más del 90% de los pacientes va a ser diabético. ¿Por qué? Porque la principal causa secundaria de que un paciente te llegue a diálisis es esa, es diabetes. Entonces, sí, o sea, sí tiene una repercusión impactante, sí tiene mucho impacto en el mundo lo que es la enfermedad renal crónica y las diferentes cosas que la puede llegar a producir. Doctora, reencauzando un poquito el tema del día de hoy, que hablamos de este daño renal que llega como consecuencia del consumo de analgésico. ¿Qué tan frecuente es que lleguen los pacientes? Ya usted hablaba de esos pacientes que llegan avanzados con la enfermedad, pero ¿qué tan frecuente es que cuando se están identificando las causas de ese daño renal, se determine que ese daño se provocó por un consumo excesivo de analgésicos? Analgésico. Mira, lo primero es remontarse un poquito al pasado para ver frecuencia, para ver prevalencia. En los 90 se vendía un fármaco con frecuencia que se llamaba fenacetin. Ese fármaco se veía que podía él solo causar enfermedad renal. Y para ese momento, la cantidad de pacientes que hacían nefropatía por analgésicos en el mundo, que te llegaban a una enfermedad renal crónica terminal, era de alrededor del 15%. Mucho. O sea, esto era un analgésico que se utilizaba tanto en humano como en veterinario. Pero es un escándalo eso. Mucho. Sí, claro que sí. Sí. Era analgésico, era antipirético, se usaba muchísimo, pero Wow. afortunadamente se retira del mercado este medicamento. Eso fue en Y los ya, bueno, 90, ¿no? eso era en los En 90, los ya años no era así. 90. Ujú. Entonces, ya las prevalencias que tenemos de más cerca, 2008, 2010, nos dicen que la nefropatía, ya el daño establecido asociado a analgésicos, o sea, si yo me voy, mejor dicho, a una unidad de hemodiálisis, probablemente, o junto a todas las unidades de hemodiálisis del país, voy a tener que el 4% de esos pacientes probablemente tuvieron afectación de esos riñoncitos por el uso crónico de analgésicos. O sea, sigue siendo importante, Claro. obviamente no tanto como en los 90, pero sí es bastante importante. Y te estoy hablando Estadísticamente, ya de un... sí, hablar que de cada 100 pacientes que están en una unidad de diálisis, que están sometidos a que su vida, sus funciones, su posibilidad de ser funcionales, etcétera, etcétera, depende de ese tratamiento de asumir la función de ese riñón porque se dañó, que es lo que nosotros tenemos que aquí hacer conciencia a la población. Un 4% es mucho. Sí. Es mucho. Es mucho, claro que sí, te digo, y bueno, más que llegada a diálisis, vamos a hablar de enfermedad renal crónica, o Sí. sea, de una afectación estructural y funcional, de todo el que tiene una afectación funcional y estructural renal persistente e irreversible, esté en diálisis o no, el 4% va a tener esta afectación por el uso crónico de analgésicos. Exacto. Entonces, Sí. sigue siendo mucho, sigue siendo Sí. muchísimo Sí. y sigue siendo lamentable porque obviamente podemos, este tipo de daños, ya cuando es irreversible, no, nada puede hacer, pero podemos prevenirlo inicialmente, concientizando a la población de que ese tipo de medicamentos no se deben utilizar de forma crónica. Evidentemente, doctora Giselle Guzmán, nefróloga, una profesional de altísimo nivel, no alto, altísimo nivel, una profesional que ha estudiado en varios lugares del mundo, en CEDIMAD. CEDIMAD es una de las escuelas pues, de mayor prestigio en la República Dominicana, tiene
muchos medios, tienes buenos profesores. En los hospitales dominicanos tenemos buenos profesores, pero casi no tenemos medios. Sedimat tiene muchos medios y esta profesional se ha formado acá y también fuera de la República Dominicana. Ha estado en Estados Unidos, ha estado en México haciendo trasplante, haciendo diferentes entrenamientos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, doctora Giselle Guzmán, vamos a ver la importancia que tiene, ¿verdad?, el identificar tempranamente cómo está la función del riñón, cuáles son los instrumentos que tenemos para, si somos diabéticos, si somos hipertensos, si hay un factor de riesgo que ya usted ha dicho, que pesan mucho, 30% de los diabéticos van a terminar con una enfermedad renal crónica. Eso es un número, una información que ha dado nuestra invitada de hoy.